días. Panorama semanal, un panorama sombrío, lleno de humo en esta semana. Y una encuesta que trae muchísimas situaciones interesantes y que yo tengo que aprovechar que estoy con dos expertos, sociólogos, analistas, como Ricardo Nieves y Domingo Páez. La encuesta se parece mucho a las otras, pero hay cosas que yo no las entendí y a mí me gustaría, trabajarlo con Ricardo y Domingo. Buenos días, jóvenes. Saludos. Ya estamos Feliz y tranquilo a hoy. un año de concluir el periodo constitucional Y a 6 meses de las elecciones, de la primera. de las primeras elecciones. Diablo, es increíble, señor. El tiempo ¿Cómo se pasa? va el A tiempo? 9 meses de la De segunda. la segunda. Pero el tiempo pasa como agua. En- Parece que fue imagínate, ayer que se suspendieron las elecciones. ¿te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? Que Yo estábamos estaba en la llenos de- televisión, Yo estaba en la casa esperando que la apertura, y ya eran las 8, 9, 10 y 20 de la mañana y apareció el presidente de la Junta. Hemos Yo tenido estaba que... yo estaba en la casa vieja. 10 y 20. Eran como las 10 que venía el programa mío, teóricamente, tú sabes cómo era. Y entonces entró un grupo a querer hacer un golpe de Estado ahí. Y el difunto Willy tuvimos que pararlo. Eso son cosas de la historia. Alguien va a escribir realmente lo que se dio en ese momento. Entraba él y un grupo de Pero de gente. lo grande de esas elecciones del 2020, de febrero, es que desde el día anterior, el sábado, se sabía sabía lo que que no estaba. iba a poder operar el sistema. Y entonces, Mira, bueno, quizás fue mejor mantenerlo la así. institucionalidad democrática dominicana y el desarrollo tecnológico, tanto en el Estado como en la sociedad, impedían que esas elecciones pudieran darse porque había la confluencia de esa debilidad consuetudinaria, que es la debilidad institucional, con el impacto desastroso, desestructurante del COVID. Entonces, manejar el desafío electoral con un gobierno que quería prolongar su mandato sin tener los números, porque Gonzalo Castillo no pudo nunca tener los números. Entonces, eso ponía a prueba la institucionalidad, porque era desde el gobierno que querían imponer ese perpetuo político. Y no lo digo personal, sino político. Entonces, no tenía los números, el Estado estaba frágil y estaba enfermo, porque el COVID enfermó la economía, enfermó al ser humano, enfermó la institucionalidad, enfermó hasta la ciencia. Hasta la ciencia fue enfermada porque se construyeron relatos que arrojaron todas las dudas que habían sido despejadas en la ciencia. Y A ridiculizaron principios del a los que siglo. verdaderamente tenían Claro, la razón. Como dice Claro. Ricardo, ¿leíste el artículo de Ricardo del jueves? No, porque... ¿Tú no lo lees? No, él Yo no me me- lee, no me yo lee. me- yo Él no me- pierde es muy su largo tiempo. para Él él. no, él no pierde su Él no tiempo. pierde su Es que- tiempo en eso. Tú lo conoces, Oye, sabes lo que él va a es escribir. que yo me sé a Ricardo y Ok. me sé a Héctor Guerrero. O sea, Heredia. tú no te lees los Sí, artículos del claro Listín que me Diario. lo leo. Bueno, No, pues el Listín no. él dice Yo en un leo a momento, Ricardo. Cuando el conocimiento se convierte en algo ridículo, es el peor momento de una generación. Y eso está pasando en este momento. Bueno, porque mira... Pero yo quiero que tú termines la idea del 20 y después hablamos de la Bueno, vida. sí, porque Pero si la él- ahí tú sabes lo que dice la gente, que él no él me te interrumpe. él no me deja Pero terminar la idea. tú lo dijiste. Una señora, Una sola. una señora conservadora, No. anti todo, No, le mentira. dijo eso y él lo está cogiendo. ¿Lo cogió de verdad? Pero No. ya tú Pero tienes es que 6 hay- minutos. No. Ya él tiene 6 minutos. No, hablando. pero eso es Mira, asombroso. te lo llevó. Eso es- Domingo, no, ¿por pero es qué? asombroso porque a él le dolió. ¿Por qué en el 20? Entonces, Porque fue que yo me si vi. se da eso que tú dijiste, que lo describiste muy resumido, entonces, ¿por qué agarraron al coronel y al técnico de Claro? De que era que habían saboteado. Bueno, porque desde Ay, que Héctor Guerrero me qué enseñó a barbaridad. mí lo que es el pensamiento binario, que me dediqué a estudiarlo por culpa de Héctor Guerrero. Igual que el concepto de posmodernidad y todo lo que eso generó en el pensamiento filosófico contemporáneo.
me dediqué a estudiarlo por Héctor Guerrero. Pues desde que Héctor Guerrero me enseñó, me obligó, me llevó a estudiar el pensamiento binario, es imposible que se dé un hecho sin tener un diablo y un Dios. El diablo de ese acontecimiento es el coronel. Sí. Y tenía que ser un diablito, porque probablemente el que pudo haber sido el diablo era demasiado temido. Entonces construyeron el diablito en ese coronel, que hoy es general y es el director de la policía. Pero nadie creyó ese relato. Bueno, lo que pasa es... Eso fue ridículo, eso fue una ridiculez. Lo que pasa es que ya la fake news habían adquirido conciencia, en la sociedad se había adquirido conciencia de la existencia de la fake news. Y ocurre que el COVID potenció el poder de la fake news y ya nadie creía en nada. Y en elecciones, las dudas sobre el poder, cuando el poder quiere imponerse, se acrecientan de manera brutal. Tú lo estás diciendo así, Héctor, como de lado, pero eso fue un momento bastante erizado, se pudiera decir. Sí, ahí se dio, porque había un... Y el COVID fue una barbaridad, como que nos desarmó de todo. De todo, porque... Y más en ese momento, en el momento de las elecciones, estamos en la total incertidumbre. Ya en medicina, dividimos el COVID en dos. En el momento de los anticoagulantes y los esteroides, y antes de los esteroides y los anticoagulantes, que la gente moría, como nos decían a nosotros nuestros compañeros que trabajaban en cuidados intensivos en los Estados Unidos, la gente se está muriendo por pila. O sea, los viejitos amanecen y se mueren 10 de 9. En motora, mucho, ¿cómo se llama? Sí, insuficiencia respiratoria, trombos, los famosos trombos. Tromboembolismo pulmonar. Hasta que en finales de mayo, junio, boom, comenzaron a anticoagular y comenzaron a poner los esteroides. Hizo así inmediatamente el COVID. Y bajó. ¿Tú sabes cuántas dosis de vacunas se puso el mundo? 12.600 millones. Exactamente. Oiga, y todavía están diciendo que 3 personas tienen miocarditis y que el otro tiene carditis. ¿Pero de cuántas dosis? 12.000 millones. 600 millones. Pero lo que hay que mirar. O sea, deberían de estar recogiendo la gente con una pala. Claro. Pero a la ignorancia. Dios santo. La ignorancia no Hubo uno que me dijo que yo era diabólico. Muy mira, a la ignorancia no se le puede aplicar la lógica. No, eso sí, porque la ignorancia son como las emociones. Sí. No trates de razonar. Es la peor de las se le emociones. puede aplicar la lógica. Es como que tú quieras hacer un estudio sísmico de un edificio con un análisis químico de sangre. O sea, porque no son compatibles, no hay posibilidad de conexión lógica. No hay conexión lógica. No hay conexión lógica. Ese es el hombre de paz extremo, ¿no? Exacto. Entonces, por eso se reían tanto de Héctor Guerrero con el tema de la Talvia. Oye, ¿por qué? Porque ni siquiera podían hacer una reflexión física elemental. Sí. Oye, y ocurre que tú sabes cuándo el mundo adquirió adultez en términos de conocimiento, cuando Newton comenzó a explicar fenómenos naturales que usó la física para explicar los fenómenos naturales más importantes que se daban en la naturaleza. Oye, ahí fue que la humanidad adquirió adultez en su relación con el entorno. ¿Tú quieres una dicen idea? que él tenía los estudios sobre la gravitación universal, lo tenía hecho hacía más de una década, no lo podía sacar. No lo podía sacar porque le tenía miedo a la iglesia, le tenía miedo a un matrimonio que es peligrosísimo. ¿Cuál? Que sigue todavía. La ignorancia y la religión. Bueno, peligrosísimo. Ese matrimonio... Pero él era creyente. Pero él era creyente después de lo que le pasó a Galileo Galilei. Humberto Eco en El nombre de la rosa te habla claramente de esa combinación de iglesia e ignorancia. Pero fíjate, porque te estoy cronometrando. Bueno, pues me callo. Fíjate un detallito. ¿Tú no quieres que él hable ahora? Fíjate lo que es la ignorancia todavía. O sea,
Tenemos un censo, posiblemente el censo más malo hecho en la historia del mundo. Pero bueno, Se censó aquí. sí, que dicen que hay 10 millones de personas. Óyeme, 10.7. Todavía tú coges los números oficiales de salud pública. No lo del 20, que yo ataqué con la talvia, no, lo de hoy, 4 años después. Y todavía el censo, tú lo ves y dice, ¿cuántos casos de COVID ha habido en el país? 1 millón, dice oficialmente. Cuando se sabe que en República Dominicana tienen que haber habido ya 20 millones de casos de COVID, porque le ha dado 2 veces a cada A uno. mí me ha dado como 3. Por eso. Entonces, cuando tú ves, tú dices, pero ven acá, la lógica, la teoría, las matemáticas, las aritméticas, la biología. Todavía vamos a decir que aquí nada más ha habido 1 millón de casos de COVID. Voy a decir algo. Eso es la intronización de la Voy a ignorancia. decir algo porque en la próxima, después de la pausa, te voy a decir... La encuesta. Y de un libro que yo estoy leyendo. Yo no sabía que era tan interesante el libro. ¿Tú lees? De Damasio buscando a Espinosa. Antonio Damasio. Pero yo te lo voy a decir ahorita. Señores, Hay que decir que el gobierno... hay que pasar por Leibniz para llegar a Espinosa. Espinosa es un bárbaro. El gobierno dominicano, que le sorprendió esto, un país pobre, con toda la ignorancia acumulada del planeta, hay que decir que Danilo Medina no se la jugó, porque a él fue que le tocó enfrentar la apertura del COVID. Iniciar. Cuando no se sabía nada, ni el mundo desarrollado tenía idea, no tenía... No, pero él cerró, papá. O sea, sí, cerró, pero era lo correcto en ese momento. No, en ese momento cerró el mundo. Porque hasta los chinos No cerraron. No cerró él, no. ¿Por qué? Y Luis se la Eso jugó hay que bien. defender, Luis hay se que la jugó, defenderlo. Luis Abinader se la jugó bien. Ese sí es el paso. Pero Danilo hizo lo que estaba pasando. tuvo que enfrentar el preludio, el preámbulo de algo Ricardo, totalmente pero- desconocido. Mira, Ricardo, pero- si uno ha sido protagonista de algo en esta vida, No me defiendo. además de sus defectos, fue ese momento. Ricardo, el día que el italiano salió positivo y lo trajeron Sí, en marzo, a creo la que mayo, a 19 Ramón de mayo. por ahí. lo trajeron a Ramón de Lara Sí. y la orden, y eso va a salir en la historia, lo que yo voy a decir ahora va a salir en la historia, había una orden de no intubación. Usted Sí, sabe pero, por qué, pero perdón. tú tienes que explicar eso. ¿Por qué había una orden de no intubación? Porque no se sabía lo que No, iba a pero- pasar. pero tiene que ese explicarlo. día, bueno, cuando el italiano apareció y apareció lo de San Francisco de Macorís, nosotros en la Casa Vieja, Mario Lama y yo, decíamos, hay que cerrar el país. Nos dijeron terroristas, nos dijeron antigobiernistas, nos dijeron de todo. Después, cuando vino el cierre, que uno comenzó con mascarilla, entonces nos decían que estábamos exagerando. Bueno, pero mira, Entonces, lo que pasa es que ustedes... Danilo Medina no hizo nada. Danilo Medina se llevó de la ola en ese momento que No, fue todo el mundo No, cerrado. Danilo, eso no es Tú tienes así. que ser justo. Y el estado de terror que crearon. Todo esa el mundo gente. tenía No, terror. no, el no, mundo no, entero no. tenía terror. Mira, hay que ver eso de construir. Pero ven acá, agarrar eso como nos agarró a Mira, nosotros. mira. ¿Y qué pasó aquí en ese No, momento? La respuesta fue Mira, lo más... lo más Ricardo, inteligente. Todavía a 4 años de COVID hay 4.000 muertos. Héctor, nadie sabía nada. Pero es que... Ni siquiera lo desarrollado. Pero era lo Domingo. obvio, lo La que había que ciencia ver. estaba perturbada. se llamó una Y el anomalía. presidente del país más poderoso de la tierra decía que... ¿Qué era lo que decía? Que no. que eso era una gripe. Un eso bicho, no. un Bueno, bicho es que chino. fue Un una bicho gripe. rápido Un que, bicho- que Es se, que pero que se resolvían nos con... estamos- nos ¿Cómo se estamos- llama? ¿Cómo se llama? ¿Con qué se resolvía? Con cloroquina. No, Con hidroxicloroquina. Lisol, ¿cómo se llama? No, con No, hidroxi- primero la vaina. Mira, Con hidroxicloroquina. déjame decir algo y terminar la idea completa. Mira, el mundo en principio estaba enfrentando una pandemia con los ojos cerrados. Y la estaba enfrentando con los ojos cerrados porque no tenía ni siquiera referencia mínima de la naturaleza de la misma. Al que le tocó iniciar eso y no hubo una tragedia de alto alcance en su nación, es el gran campeón. Cuando viene Luis Abinader, Había ya conocimiento. ya está vacuna. Perdón. Estaban A la espera. Perdón, estaban entonces fueron esperando las más que- medidas del gobierno lo que impidieron No, que la no, talvia calentara no, en el no, país. No, Luis se la jugó en lo No económico. se No, juega no, nadie. abrió el país. no, Es que espérate. ninguno hizo Espérate, nada. Aquí no se espérate. hizo nada en realidad. Espérate. Por Dios, ni él, ni Luis, Espérate. ni Luis, ni No, Danilo. no. Era el curso Espérate. normal de un virus frío en el Espérate, Caribe. espérate, Ajá. espérate.
mantener a todo eso salvaje en su casa. El miedo del mundo entero. Espérate, y que no colapsara el sistema de salud, porque ahí sí había un pánico. Mira, gobernar es lo más difícil del mundo. No es dar servicio de salud ni dar servicios jurídicos, no, gobernar. ¿Tú sabes por qué? Porque gobernar implica mantener el orden que garantiza la convivencia social armónica. Y ocurre que lo más difícil aquí era mantener a la gente en su casa. Domingo, Oye, ¿tú sabes por qué no colapsaron los hospitales? Déjelo ahí. No, hombre, ¿Por no. qué no colapsaron los hospitales? No, porque hombre. no habían. No, ¿Sabes? No había amigo, gente verdaderamente tenemos que enferma. hacer la pausa porque Claro, ya coge la agotamos pausa. el primer tramo. Decía Foucault, qué grande fue Foucault. Ya, yo no- Nunca pero hubo Foucault- mejores respuestas para aquellos problemas que ya ya pasaron. pasaron. Y es verdad, ya ahora no lo sabemos todo. No, esto. nadie lo Mira, sabe nada, vamos a porque hacer uno tiene la pausa. misma posición. No, Vamos a hacer la pausa. Lo que pasa es Aquí que no habían enfermos. Mira, lo que pasa es que Aquí no pasó nada con el nosotros COVID. no nos dedicamos a hacer análisis. Pero déjalo ahí y Del regresamos presente y con el del análisis. pasado. Déjalo ahí que ya tú llevas. ¿Cuántos minutos llevas hoy? Todo, él habló todo, No, él ha hablado no, completamente. mira, ya él no habla más. He hablado todo, Tú, pero es más, no he podido terminar una idea. Tú todas las terminaste. Porque no. Tú estás hablando ya para el programa que viene. Sí, Nos ya. vemos ahora, señor. No, para el próximo y el próximo, exacto. Y él habló por el mes.